Bienvenidos a Comex 3, el podcast del comercio exterior. Un podcast donde vamos a conversar sobre procesos logísticos, operaciones portuarias, siempre de la mano de expertos. Para el desarrollo del tema del día de hoy tenemos un invitado muy especial, quien es experto en agencias de cargas con más de 20 años de experiencia en el medio, sobre todo en el sector exportador. Para mí es un gusto poder darle la bienvenida a Darwin Pacheco. Darwin, bienvenido. Muchas gracias, Karencita. Realmente es un gusto y un placer ser el primer invitado en Comex 3, donde el comercio exterior es la farándula número 1 aquí. Para que conozcan un poquito, yo trabajé con Darwin por 7 años. Bueno, fueron 7 años de verdad de mucho estrés, pero también de mucho aprendizaje y donde nosotros pudimos vivir muchísimas experiencias en este mundo tan demandante como es el comercio internacional. Realmente los 7 años que trabajé con Karen fue de aprendizaje para los dos, porque el comercio exterior todos los días se aprende algo, todos los días hay un problema. Y en este mundo tan estresante también tenemos que recordar que hubieron muchísimos momentos donde para aliviar un poco el estrés y la tensión, pues las bromas nunca faltaron en oficina. Él fue mi jefe inmediato, pero así como fue mi jefe inmediato y fue muy estricto y serio al momento de trabajar, también fueron muchos momentos donde los sustos nunca faltaron. Tanto sustos en las actividades en operaciones que estábamos desarrollando, en operaciones logísticas, como también al momento de ser compañeros de oficina, de trabajar en equipo. Bueno, no sé si puedo contar mis anécdotas. Dele. Una de las primeras que tuve con Karen, ella venía de otra empresa y realmente éramos pocos en ese tiempo. Éramos 4, creo, y usted era la quinta. Era una oficina muy pequeña. Entonces, a mí nunca me ha gustado estar en un ambiente tranquilo, callado. Yo siempre, o sea, cuando lo veo a todo el mundo callado, más bien eso me estresa, me da ansiedad y necesito hacer que todo el mundo se despierte, golpear, pero en el sentido de hacerlos asustar y reírme y todo eso. Entonces, un día hice como que me llegó un correo y golpeé la mesa. Como estábamos en un lugar pequeño, yo dije, ¿por qué no se respondió este correo? ¿Qué pasó con este correo? Y golpeé otra vez la mesa y la vi de reojo a Karencita y así como que se puso, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Por qué está así? Creo que era el segundo día o tercer día. Era mi tercer día, era nueva. Era nueva. Entonces ya la chica que estaba en ese tiempo, ella tenía más tiempo y me dijo, ¿y qué correo, Darwin? Y yo, aquí está este correo, ¿por quién no contestó? Y yo me empecé a reír porque ya no aguanté la expresión de ella. Y ahí dijo, la otra compañera que teníamos nos dijo, es una broma, no le hagas caso, es una broma. Le digo, no, no es broma. Y me comencé a reír. Y ella casi llora. Y realmente fue una de las primeras bromas que le hice a ella en el Comex. Si de bromas hablamos, pues la verdad es que fueron muchísimas. No solamente era en el momento porque era mi jefe, sino también porque eran muchas cosas de por medio. Un correo no respondido genera costos. Una coordinación no realizada también genera costos. Entonces, yo nueva en el área de logística, se imaginarán mi presión así como que al máximo, porque uno siempre quiere dar lo mejor, ¿no? Pero cuando pasan estas cosas de que olvidas responder un correo, que se te pasa una coordinación, pues también es un riesgo para la operación que se está ejecutando en ese momento. Claro, lo que pasa es que, como bien dice Karencita, en el mundo del comercio exterior todo es costo, todo es un problema, una mala coordinación genera muchos costos, un correo no respondido genera costos, una mala coordinación en vez de mandar un contenedor a Italia lo mandamos a China, que sí ha pasado. Entonces eso genera mucho dinero, realmente hay que tener los 4 sentidos, muy aparte de que yo molesto o hago bromas a los chicos. Cuando era de ponernos realmente en el trabajo serio, sí tratábamos siempre de dar lo mejor, porque lo peor que le puedes hacer al cliente es no contestarle a medias o simplemente desaparecerte cuando hay un problema. Porque muchas veces el cliente no te grita, sino que su forma de protestar y decir no me agrada tu servicio es simplemente no te vuelve a llamar y no te vuelve a pedir espacio, que es lo peor que se le puede hacer a una compañía. Ahora entrando en contexto, Darwin, cuéntame un poquito, ¿qué hace una agencia de cargas?
En el comercio exterior, la agencia de carga tenemos diferentes ramas, se podría decir, para hacerlo. Una de las primeras se podría decir que es la consolidadora de carga, que básicamente podemos consolidar diferentes cargas de clientes que van a importar o exportar. Nosotros tenemos agentes en diferentes partes del mundo. Cuando nuestros clientes quieren exportar a diferentes clientes suyos, valga la redundancia, en destino, nosotros consolidamos documentos. Pero no solamente se puede consolidar documentos, también hay empresas que se dedican a consolidar carga. Específicamente ponen carga, ya tanto de import o de export, en un contenedor físicamente de diferentes clientes. Entonces, en ese único contenedor, al momento de traerlo, se desconsolida, que significa básicamente una persona, una cuadrilla, sacar toda la carga de diferentes clientes y comenzar a entregarla a quien corresponde. Fraccionarla es la palabra correcta. Pero nosotros lo que hacemos en la compañía donde yo estoy, consolidamos básicamente, son documentos máster. Una sola carga para diferentes clientes en destino, ya que nosotros nos dedicamos un 90% a exportaciones. ¿Cuáles son los servicios que brinda una agencia de cargas? Nosotros brindamos servicios de transporte, agenciamiento de aduana, pago de fletes, documentación, transmisiones de HBL. La naviera simplemente te manda un correo y si contestaste o lo revisaste es tu problema. En cambio, en las agencias de carga somos nosotros los que estamos atrás del cliente diciéndole: tienes una inspección, el contenedor se dañó, se roleó la carga, tienes un problema en puerto, en destino, costos de transmisión, un problema en transbordo, muchas veces retorno al contenedor por algún motivo. Entonces, la agencia de carga lo que hacemos es terciarizar servicios, porque obviamente la agencia de cargas no tenemos físicamente un agente de aduana, muchas veces no tenemos un transporte, no tenemos una agencia de seguro, pero nosotros nos encargamos de revisar todos esos servicios que el cliente necesita y dárselos para que el cliente no tenga que estar un servicio por aquí, un servicio por allá, otro servicio por allá. Incluso ahí entra la palabra consolidación. Consolidamos todo un servicio para el cliente. Aprovechando este tema también, me gustaría especificar mucho que a veces las personas piensan que una agencia de cargas o consolidadoras tienen las mismas funciones que una naviera, cuando no es así. Por ejemplo, una agencia de cargas puede hacer presión sobre lo que pide el cliente, sobre los requerimientos que ellos tengan, pero, un ejemplo, en cuestiones de tiempos de tránsito, la agencia de carga va a hacer su gestión, pero no acredita que van a cumplir con el tránsito porque eso ya es netamente función de naviera. Todo lo que es tema operativo es función de naviera. ¿Has tenido algún caso sobre esto? Yo he tenido casos en que a veces el cliente piensa que nosotros manejamos el buque. Entonces, por ejemplo, puede haber, o incluso se está dando ahorita, congestionamiento en los puertos de transbordo. Y el cliente dice: tiene que llegar antes de estas fechas, si no el cliente me cancela el pedido. Entonces, nosotros realmente rezamos, cruzamos los dedos, paramos los santos de cabeza para que no le pase nada. Como también es un problema que se adelante. O sea, todo es un problema, o que se atrase o que se adelante, porque resulta que también si se adelanta, que ha pasado, que ha cogido conexión rápido, resulta que llega al puerto de destino en Estados Unidos y no tiene un warehouse en donde tener el contenedor. Y me dice: Darwin, pero tenía que llegar en 2-3 días, ¿por qué yo ahora? Entonces nosotros, bueno, se adelantó el buque. No, pero es que tú me dijiste que iba a... Entonces es difícil con el cliente decirle que no es un tema que nosotros manejamos. Es muy importante también poder saber qué rol y qué función tiene cada miembro en el comercio exterior. Una agencia de cargas, como ya lo dijimos, no puede manejar la operatividad de una nave, porque son muchos los factores que estarían afectando. Puede ser temas climáticos, huelgas en los puertos de transbordo, que un buque no llega en la fecha indicada por algún problema operativo de la nave. Entonces son muchas las cosas que uno tiene que realmente
comentarlo con el cliente, porque como agencia de carga siempre vas a hacer tu mejor esfuerzo y hacer un trabajo limpio. Y también ha habido los casos de que en puerto, por culpa de la policía, por las inspecciones antinarcóticos, ya cuando el contenedor está para subirse al buque, la policía antinarcóticos lo bloquea y pierde salida, Conexión. pide conexión. Entonces el cliente se enoja y nos dice, pero ¿por qué dejaron que el contenedor se quede? Y nosotros le explicamos de que la policía antinarcóticos tiene toda la potestad de si tiene una duda razonable en que ese contenedor puede estar contaminado, lo detengan. Pero el cliente no entiende esa parte, como también se da el caso de que pasan los canes, abren los contenedores, pasan los canes por encima del producto con las patas sucias, sobre todo cuando llueve en puerto, y llega el producto y el Ensucian las cliente se cajas. enoja. No, y lo peor es que tuvimos un caso una vez de que las cajas llegaron con excremento del can. Entonces, o sea, imagínate el problema de mi cliente. En destino, este contenedor iba a Italia. Los italianos, que son tan minuciosos con la calidad del producto, nos mandaron fotos y había heces del perro antinarcótico, y obviamente el cliente, creo que medio contenedor lo devolvió porque ellos no podían aceptar ese tipo de producto que llegara así. Con respecto a las agencias de cargas, ¿es lo mismo una agencia de cargas que una consolidadora de cargas? Yo creo que hay diferentes conceptos, cada quien tenemos nuestro concepto. Yo tengo el mío, no significa que sea el que se tenga que manejar en el medio, pero para mi concepto, todos somos una agencia de carga, porque indistintamente manejamos ya sea documentos, paquetes, contenedores, todos manejamos algún tipo de carga. La diferencia entre una agencia de carga y una consolidadora realmente es el código que tiene cada empresa para consolidar o desconsolidar carga, o consolidar o desconsolidar documentos hijos. Por ejemplo, Mater Cargo, que es la empresa donde yo estoy, nos dedicamos a realizar o transmitir a la aduana HBLs, que es lo que en un momento dado decía. Lo que hacemos es, de un contenedor, aperturamos diferentes HBL para diferentes clientes en destino. En cambio, una consolidadora, la consolidación se hace en puerto, ya sea para exportaciones o para importaciones. Para poder realizar una desconsolidación o consolidación de carga, se necesita tener un lugar en el puerto o en el aeropuerto. Se necesita personal, cuadrillas y personal logístico, en la cual puedan, cuando se llega un contenedor, puedan abrir el contenedor, desconsolidarla, como dice la palabra, y comenzar a etiquetarla para los diferentes clientes, para import o para export, porque también se puede consolidar carga en puerto, por ejemplo, banano, cacao, todo eso se consolida en puerto y se necesita un espacio físico y personal. Realmente esa es la diferencia para mí entre las agencias de carga y una consolidadora, que realmente no son muchas las consolidadoras. Se necesita una logística mucho más grande y más responsabilidad porque estás en contacto con una carga. Para nuevos emprendedores que están empezando tanto a importar y a exportar productos, ¿qué pro y qué contra tiene el trabajarlos como un embarque consolidados? Para las personas que realmente están empezando a importar, se recomienda siempre que sea un consolidado. ¿Por qué? Porque realmente importar todo un contenedor es un costo. Y muchas veces cuando las personas quieren emprender e importar algo, les va a salir muy caro si solamente llenan un cuarto de contenedor, medio contenedor. Entonces igual el costo no va a variar si traes 2, 3 cosas o traes lleno el contenedor. El costo del flete es el mismo, el costo aduanero es el mismo, el costo logístico es el mismo. Entonces ahí sí les conviene a las personas que comienzan a importar consolidar carga. En este caso, si traes 2, 3 bultos, consolidas, pues los puedes consolidar en China, puedes consolidar carga en Miami, bueno, realmente en muchas partes del mundo, pero son las más importantes, China, Miami, que consolidan carga y la traen. Entonces tú pagas solamente por un espacio en el contenedor.
más no pagas un espacio del contenedor en el buque que es mucho más caro. Ahí sí sirven las compañías que consolidan carga. Comparto mucho esta opinión porque también se puede dar el caso que cuando son importadores nuevos están empezando a negociar con proveedores que no conocen, entonces para que no vayan a ciegas, sí sería recomendable que lo hagan mediante una carga consolidada, una carga LCL. Como tú dices, si es un proveedor que no se conoce, preferible comprar 2-3 cosas, 2-3 paquetes de algo, consolidarlo, y si realmente la empresa existe y tu carga llega como lo que tú realmente pediste, porque tú usualmente no te viajas a China tan lejos, tantas horas para ver qué es lo que estás comprando, lo ves cuando ya estás aquí. Entonces, si te llega el producto y te llegó en buen estado y es lo que pediste, obviamente, y sabes que es un proveedor confiable, ahí sí puedes ya dedicarte a traer un contenedor entero, de 20, de 40, lo que tú quieras. ¿Cómo puede un importador o un exportador asegurarse que la empresa, en este caso una agencia de cargas con la que ellos empiecen a trabajar, es una empresa confiable? Bueno, yo siempre he dicho que las empresas exportadoras siempre tienen que tener sus aliados de negocios que sean certificados. Por ejemplo, siempre tienen que usar empresas que tengan el código aduanero para consolidar o desconsolidar. Eso les va a garantizar de que esa empresa tiene procesos, tiene infraestructura, tiene personal calificado, ya que todo eso te revisa la aduana al momento de sacar tu código. Adicional, tienes que pertenecer a estas compañías internacionales como el BAS o sacar normas ISO, que son las que te ayudan a los procesos o a decir de que tu carga o tus procesos están libres de contaminación de contenedores. Ya que si tú contratas a una empresa que no es certificada BAS o que no tiene código de operador de aduana, no sabes si esas empresas son empresas fantasmas o tu carga realmente no está protegida con procesos adecuados para que tu carga no sea contaminada al momento de la exportación. Continuando con la conversación, cuéntanos, Darwin, ¿qué consejo tú le darías a nuevos exportadores e importadores del medio? En este mundo del comercio exterior, los nuevos exportadores siempre deberían tener aliados de negocio que tengan experiencia en el medio de las aduanas, en el medio logístico internacional, ya que el cliente puede saber mucho de su producto, pero hay tantas reglas, tantos límites en tiempos para entregar lo que es cargas a nivel de exportaciones o de importaciones. Entonces son muchas cosas que los exportadores desconocen y ahí entramos nosotros, las agencias de cargo, las consolidadoras de carga, con nuestra vasta experiencia que tenemos en el medio de poderlos guiar para que ellos no tengan facilidades o no tengan problemas en lo que es la cadena del comercio exterior hasta la llegada de su producto con el cliente final. ¿Cuáles son las principales rutas y puertos que suelen dar más problemas al momento de hacer los envíos tanto en exportación como en importación? Los puertos se complican dependiendo a muchos factores. Por ejemplo, la guerra. La guerra con Ucrania y Rusia nos afectó bastante en el tema de rutas. Tenía clientes que habían mandado contenedores a Odessa, Ucrania. A la misma Rusia, a Kaliningrado. Todos esos contenedores, cuando empezó la guerra, se tuvieron que desviar a otros puertos. Y mis clientes decían, no, tiene que llegar a Kaliningrado como sea. Entonces era imposible porque la naviera obviamente va a tratar de precautelar la seguridad física tanto de su personal como de la nave. Correcto. Entonces comenzaron a desviarse a ciertos puntos. Otro puerto que también es muy congestionable usualmente es Estados Unidos. Ahí el detalle es por las huelgas. Siempre hay huelgas de los trabajadores por los sindicatos allá. Entonces simplemente los trabajadores de puerto dicen, no queremos trabajar, no estamos conformes con lo que nos están pagando, paramos actividades. Y realmente eso afecta muchísimo el comercio exterior porque deja de rotar el suministro del contenedor a los diferentes países, que es lo que pasa con China. Si hay un problema con China,
cierra un puerto, no hay la rotación suficiente para que el contenedor dé la vuelta al mundo, por decirlo así. Entonces, llega un momento en que las navieras dicen, tengo espacio, pero no tengo contenedor. O viceversa, a veces nos dicen, tengo contenedor, pero no espacio, cuando ya se ha restaurado, digámoslo así, el suministro de contenedor. Entonces, hay dos puertos siempre críticos. Costa este de Estados Unidos, como es Savannah, Jacksonville, todo eso, parte, y China, siempre va a ser China, algún puerto de China siempre va a tener congestión y siempre hemos tenido problemas con eso, sobre todo cuando necesitan que llegue antes del feriado chino. Ay. No, eso es un estrés total porque todo el mundo necesita sacar, todo el mundo quiere exportar antes del feriado chino porque estamos hablando que China se va como 15 días de feriado. Son 2 semanas que cierran actividades totalmente. Entonces son 2 semanas que los brokers o los clientes dejan de exportar y esas 2 semanas que China cierra les cuesta miles de millones de dólares tanto al sector productivo, exportador y naviero y todo. ¿Qué tendencias estás viendo hoy en día que se están desarrollando en la cadena logística? La trazabilidad que tienen los contenedores para llegar a su destino. Por ejemplo, hay muchas reformas sobre los buques ecológicos, sobre la menos contaminación del planeta, la tecnología que ahora se usa para exportar, si nos vamos por ese ámbito. Ahora, si nos vamos por el ámbito comercial, las nuevas maneras de exportar el producto que se está llevando, Ecuador está siendo muy vanguardista. Por ejemplo, tenemos muchos productos que se están exportando que no son no petroleros, como es el camarón, el cacao, productos no tradicionales como el cuy, helados de Salcedo. Tenemos productos artesanales que se están exportando, como, tenemos un cliente que exporta tagua, tenemos clientes que comienzan a exportar ya panes de yuca, que antes no se exportaba, marcas que se están dando a conocer en el mercado internacional. Entonces, son nuevas tendencias tecnológicas y de productos que se están dando a nivel internacional. Cuéntame un poquito sobre alguna anécdota inolvidable y estresante que hayas tenido en tu carrera. Hay muchas. En comercio exterior creo que todos los días pasa una anécdota, pero por ejemplo, algo que sí nos tuvo muy preocupados fue una contaminación de un contenedor que tuvimos. Este cliente exportaba té de guayusa, lo voy a decir. Exportaba té de guayusa, manejamos todos los papeles como debería ser, verificamos el cliente, la empresa, porque a veces solamente tenían empresa física, es un cuarto con un escritorio y esa es la empresa, entonces eso te da mucho que desear, pero no, esta era una empresa ubicada, bien ubicada, con todas las de ley. El gerente general se le pidió todos los documentos legales, la empresa en regla. Como te digo, nosotros no manejamos la carga y esta carga venía ya consolidada desde el oriente. Entonces, resulta que esta carga llega a Guayaquil, nosotros no hicimos el transporte, se hizo todo la seguridad del caso que teníamos que ver, toda la trazabilidad del contenedor para que en ningún momento la carga el contenedor haya sido abierto, clonado los sellos, cambiado de última hora el contenedor o el transportista. Se verificó todo eso, pero cuando la carga llegó a puerto y ya estaba listo para exportarse, eran 4 contenedores, solo 2 contenedores salieron, 2 se quedaron. Era una carga que se iba para Europa, si mal no recuerdo, creo que eran Amberes, y se quedaron 2 contenedores. Cuando se quedaron al día siguiente nos dijeron que se quedaron por inspección, se los chequeó, se los revisó. Como empresa estábamos con toda la trazabilidad del caso del cliente. Nosotros, si la policía por algún motivo llegaba a nuestras oficinas a pedirnos datos sobre el cliente, teníamos todo en regla para hacerlo. ¿Cuál es el problema aquí? Que a pesar de que
tú no tienes nada que ver con la carga si eres un garante solidario ante la naviera. Y tú como garante solidario tienes que pagar todos los costos que la naviera te va a facturar, que son el bodegaje del contenedor, el uso del contenedor, porque recordemos que la naviera te presta el contenedor por un tiempo limitado. Si te pasas de ese tiempo limitado, hay costos diarios, porque ellos dejan de trabajar con su contenedor porque está guardado o está detenido por investigaciones. Era un contenedor seco de 20, ese chistecito que estuvo como 5 meses el contenedor, nos costó más de $30,000 pagarlo, como bodegaje, como uso del contenedor, todo eso. Entonces, exacto, obviamente la vendedora en ese tiempo se asustó, lloró, se preocupó, pero ahí es cuando entra tu experiencia como líder de grupo. En vez de buscar culpables, buscamos soluciones. Entonces ya el problema estaba dado, no fue un descuido de la vendedora porque hizo todos los procesos que tenía que hacer para verificar si el cliente era real o no. Pero bueno, no, como te digo, nosotros no estamos exentos de caer en esto porque no manejamos la carga directamente, a diferencia de una verdadera consolidadora que consolida la carga en puerto. Un poco más específicos, ustedes no tenían un contacto directo con la carga. Así es. Era más el tema logístico y también el tema documental. Y lo importante es que también como agencia de cargas, al ser un garante para un exportador o un importador, es que tu presencia como empresa no puede quedar mal con las navieras. Así es. Porque también son tus aliados estratégicos. Eso es muy importante. Nosotros posiblemente pudimos haberle dicho, no te pago, no es mi problema, pero en este mundo del comercio exterior siempre vamos a necesitar de todas las navieras aquí. Entonces la compañía no puede quedar mal en el medio diciendo, esta empresa no paga o esta empresa se portó así. Para terminar ya este bloque de preguntas, me gustaría saber si alguna vez has tenido un retraso de carga. Alguna carga que no cumplió con su tiempo de tránsito y usaron la palabra mágica que no se debe decir, urgente. Sí. Y fue, esa palabra realmente, por favor, en el comercio exterior nunca usen la palabra urgente. Esa palabra está maldita, no se puede decir. Fue una carga de pescado que tenía que irse a, creo que era España, no me acuerdo, o Ucrania, algo así. Entonces ese contenedor se fue y todo el mundo decía, urgente. Tuvo problemas de transporte, tuvo problemas en puerto, tuvo problemas, o sea, de todos los problemas que se pueden imaginar, le pasó ese contenedor, por decir urgente. Era una carga de pescado que costaba como alrededor de $40,000 o $50,000, no es tan caro. Los costos que se habían generado eran mucho más caros de lo que valía el producto. Entonces, así mismo nosotros 3 meses ese contenedor botado, la naviera ya decía mi contenedor, la broker en destino ya no contestó, se desapareció. Esta señora, si algún día me ve, Salomé, que tenemos un caso pendiente, usted y yo algún día, si me encuentra en este medio, porque me acuerdo de su voz. Nunca la vi, pero me acuerdo de la voz. Traumas en Comex. Entonces, no, ahí sí fue las veces que no podíamos dormir. $50,000 teníamos que pagar ya ahí. Yo soy muy tranquilo realmente. Yo siempre soy de las que soy no te preocupes, al quechú. No te preocupes. Tómalo tranqui, que eso la vida se va a encargar de resolver. No, esta vez sí estaba muy preocupado. Los costos seguían generándose y había que retornar ese contenedor, o sea, eran más costos. Esos costos ascendieron a más de $60,000, $70,000, algo así. Este cliente tenía unas cargas también en agua y tuvimos que aguantar esa carga. Aparte de eso, le tuvimos que decir al cliente que si no pagaba, la aduana lo iba a bloquear, lo iba a sancionar. O sea, le metimos un cuento. Le decíamos, usted como exportador va a dañar así como cuando vas a la central de riesgo. Seguro de crédito. Va a dañar su historial de exportaciones, va a estar perfilado para que la policía lo detenga. Le inventamos de todo. Para no enterarlo el cuento, el cliente terminó pagando todos los costos.
toditos, y hasta le metimos un costo ahí por susto, Por el miedo, por estrés. preocupación y estrés. No me acuerdo qué pasó, yo no me acuerdo El si contenedor retornó. retornó, sí, no me Retornó acuerdo al qué- contenedor y ellos lo retiraron y cuando salió ese contenedor y ya lo devolvieron vacío, Nosotros ¡gol! hicimos fiesta. Creo que me emborraché yo ese día cuando devolvieron ese contenedor, no sé, o sea, fue horrible, o sea, yo siempre he dicho que el problema no es un problema si se lo dice a tiempo. El problema es cuando pasan las cosas y por miedo a no decirle a tu jefe, me equivoqué o hice mal, pasó el tiempo y cuando ya nos dicen, pasa un problema, ya no se puede hacer nada. Entonces yo siempre a las personas o los chicos que trabajan conmigo, siempre les he dicho, cuando pase algo, díganlo. Si hay un problema en ese momento, háblenlo. Si ven que no lo pueden solucionar el mismo día, se tienen que avisarlo para ver cómo podemos solucionarlo. El problema de no decir lo que pasa es creer que lo puedes resolver y no tener la confianza de decirle a tu jefe, ¿sabes qué pasó esto? Y poderlo solucionar a tiempo, porque todo tiene solución si lo dices a tiempo. En comercio exterior el tiempo, mira, es clave. Es oro. Un momento, yo me acuerdo que usted tenía un reloj de arena. Entonces uno iba al escritorio de él ponía, hasta que termine de pasar la arena, usted puede explicarme el problema y darme una solución. Y uno era, pero tengo un problema, ¿cómo hago? O sea, a ver, yo siempre he tratado de hacerles entender de que el mundo real del comercio exterior no es todo color de rosa. Hay que saber afrontar los problemas. Cuando uno sale de la universidad, lamentablemente a uno no le dicen qué es lo malo que va a pasar en el comercio exterior. Porque uno dice, comercio exterior, qué lindo, voy a viajar por el mundo y a conocer muchas culturas. Viajaré por el mundo, decían. Y el comercio exterior es bonito. O sea, no, el comercio exterior es estresante. Entonces, yo que venía desde los 22 años trabajando, yo recibí muchos jefes que me insultaban, me gritaban y me decían, o sea, tienes que poner tu mejor cara. O sea, tienes que tomarte un vaso de agua y que te resbale todo y seguir trabajando y aprender. Entonces, cuando usted llegó a nuestras vidas del Comex, tranquila, para usted todo era color de rosa. Su anécdota es conmigo, es de que había una cliente de Quito que gritaba por todo. Y yo ya sabía que iba a gritar. Y yo sabía que usted iba a caer en eso porque yo caí y me aguanté los gritos y los insultos de esta señora. Yo me acuerdo. En ese momento era por una carta de salida. Algo Lo así. tengo claro. Yo inmediatamente, cuando veo el teléfono con el número de ella, yo así como que, Dios, ¿y ahora qué hago? Yo, me está llamando. Yo le dije, conteste. Pero Bien, conteste el teléfono y no llore, porque yo ya estaba con mi lágrima aquí. yo pude haber contestado, pues yo ya sabía, pero yo necesitaba que usted entienda la realidad del comercio exterior y la realidad de los clientes, que no todos son un alma de Dios. Uno agarra carácter, agarra personalidad con el tiempo, pero obviamente mi primera retada fue con ella, o sea, realmente a veces hay procesos que toman su tiempo. Y yo les he dicho, va a recibir insultos y usted no puede ponerse a llorar, no se resienta porque no es contra usted, así es el cliente. A mí me han insultado, hasta en ruso me insultaron y no era mi culpa. Pero ¿Y por qué? Fue hace muchos años, este cliente exportaba, no voy a decir porque después saben, pero era un ruso y el contenedor se le quedó porque le faltaba un permiso. En ese tiempo éramos muy pequeños y yo hacía la parte operativa y me olvidé. No me olvidé de hacer el roleo, me olvidé de confirmar con la naviera de que se haga el roleo. Pero el problema del comercio exterior es asumir. Y desde ahí yo siempre he dicho, en el comercio exterior uno nunca debe asumir nada. No puedes asumir que la naviera lo va a hacer. No puedes asumir que la policía te vaya. No puedes asumir que el cliente va a hacer esto. O no puedes asumir que el cliente lo leyó. No puedes asumir nada en comercio exterior. Entonces yo aprendí a las malas de que uno no debe asumir que la naviera lo iba a rolear. Ya lo tenía roleado. Yo nunca pregunté. Y yo asumí de que la naviera lo iba a hacer.
Cuando yo ya la siguiente semana le pregunto a la naviera, oye, no me has mandado el aviso de salida, me dijo, lo siento, tu carga se quedó. Dije, ¿cómo que se quedó si estaba roleada? No, es que se le olvidó al planner. Y la naviera es práctica, te dice, se quedó, ¿qué puedo hacer? Esos 2 contenedores de chifles se quedaron 3 semanas en puerto. La primera, culpa de la naviera. La primera fue culpa del cliente. La segunda, culpa mía. Y la tercera, culpa de la policía antinarcótico. El cliente, obviamente, después de 3 semanas que su contenedor no salía, me llamó y me insultó en ruso. Lo bueno es que como me insultó en ruso, ni entendí. Pero sé que me estaba insultando porque me dijo 2 palabras en español, en insulto. Y por último, es que no puedo decirlo, pero yo también ya lo insulté, le dije, ya no se jodió el cliente, se reí. Bueno, estamos llegando ya a la parte final de este podcast, de este episodio, y me gustaría saber también cómo cuidas tu salud mental. ¿Qué haces como para mantener ese equilibrio en esta área tan demandante que es el comercio exterior? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, muy complicada también de contestarla, porque yo creo que cada persona maneja su manera del estrés de forma diferente. En este caso, yo me apego mucho a mi familia. Para mí, mi familia, mis viajes, compartir con mis hijos. En mi caso, yo trabajo con mi esposa, los 2 trabajamos juntos. Entonces, aunque no crean, no es fácil al principio trabajar con tu pareja, pero después se vuelve una necesidad, realmente sientes un apoyo. Por ejemplo, muchas veces yo, para liberar el estrés, molesto a mis colaboradores, a todo el equipo. Los asusto, por ejemplo, yo me compro ratones, cucarachas, murciélagos, se los lanzo. O sea, aquí haciendo un paréntesis para que nos entiendan un poquito. Resulta que aquí mi invitado especial tiene estos ratoncitos de juguete. Entonces, imagínense ustedes que están con un problema, un contenedor que no ingresa a puerto, el cliente histérico llamando, y automáticamente ustedes están en eso, naviera, respondiendo al cliente, cuando de pronto un ratón en su escritorio. O sea, hay niveles y hay niveles, por favor. O sea, pero eso es una forma de salir de la rutina, porque realmente en el comercio exterior la rutina te mata. Bueno, no creo que sea solo en el comercio exterior, creo que todo trabajo es demandante, todo trabajo tiene sus problemas. Entonces yo siempre traté de que los chicos salgan de rutina. No sé si me odiarán. Yo creo que me odian por lanzarles ratones, por lanzar las puertas, lanzar cosas metálicas en el suelo, pero a la larga se ríen, salen de la rutina. Y como te digo, igual, yo siempre me apego, para salir de todo esto, para mí es mi familia. Mi familia, mis hijos, mi viaje, viajo. Trato de, con mi esposa, no conversar del trabajo. Una vez que salimos del trabajo, cruzamos la puerta de la casa y no hablamos nada de trabajo. Hablamos netamente de la casa e hijos. Y eso siempre cuidamos nuestra salud mental, de no llevar nuestros problemas a la casa y no llevar los problemas de la casa al trabajo. Darwin, ha sido un gusto total tenerte este día compartiendo con nosotros sobre tu experiencia, sobre los aprendizajes y bueno, sobre esos temas tan estresantes que se han desarrollado a lo largo de tu carrera. Bueno, no, el gusto es mío. Muchas gracias, Karen, por invitarnos a tu podcast. Preguntas realmente que me han sacado de mi zona de confort, pero realmente estoy muy alegre, te felicito, espero que esto no sea la primera y la última vez que nos podamos reunir, conversar y bueno, me hubiese gustado un poquito más en profundizar en temas de comercio exterior, pero es tan largo que nos podríamos llevar, creo que facilito 2 días hablando de esto. Te felicito, gracias a ti y a todo tu equipo de producción de primera, así es que por favor, si los invitan al Comex 3, vengan. Y es así como hemos terminado este episodio. Cada episodio es un nuevo aprendizaje, una nueva experiencia de la mano de expertos. Muchísimas gracias por estar aquí. No olviden seguirnos en todas nuestras redes. Comex 3.